Un segundito. Ahora sí. Perfecto, entendido lo que decían de alguien que estaba en viaje. A ver quién es. Matías, que no puede hablar ahora. Después hablaremos entonces. Bien. Vamos a ver algunas cosas que ya vimos la clase anterior. No se asusten que todavía no estoy tan aterosclerótico. Acción tóxica es la capacidad que tiene un compuesto de hacer daño. ¿Y cómo hace daño? Por efectos adversos biológicos cuando llega a una determinada concentración o punto susceptible en el organismo, ¿sí? Entonces, nosotros cuando estamos en un determinado lugar y en ese lugar hay un tóxico, en algún momento va a alcanzar en los pulmones de las personas, porque esto va a ingresar directamente por vía respiratoria, efectos adversos, ¿sí? Cuando llega a un determinado nivel. Esto puede ocurrir también en las manos, también en la piel de las personas. Acá, bueno, utilizan guantes, ¿sí? Pero esto es la acción tóxica, cuando un compuesto causa daños utilizando efectos biológicos adversos cuando se alcanza un punto susceptible del organismo. Entonces, cuando genera esos efectos adversos, hablamos de toxicidad. ¿Qué es la toxicidad? Es los factores que determinan el riesgo y este riesgo responde a otros factores, ¿sí? La toxicidad es uno de los factores que determinan el riesgo. Ahora, ¿el riesgo qué es? Depende de las propiedades físico-químicas del compuesto, cuánto está expuesta la persona, qué concentración tiene ese tóxico o qué cantidad tiene ese tóxico y qué mecanismo de acción tiene. Los vamos a ir abriendo. Por ahora les doy los títulos. Entonces, la toxicidad determina un riesgo, ¿sí? Hay riesgo de toxicidad. Ahora, ese riesgo también depende si es mayor o menor con las propiedades, las propiedades físico-químicas del compuesto, cuánto dura la exposición, la concentración de la sustancia y cómo trabaja la sustancia a la cual uno se encuentra expuesto. Entonces, la toxicidad son los efectos biológicos adversos que pueden aparecer tras la interacción de esta sustancia con el cuerpo humano, mientras que el riesgo, además, incluye la posibilidad que se produzca una interacción efectiva. ¿Por qué lo estoy leyendo esto y no lo estoy diciendo con mis palabras? Me interesa que ustedes vayan fijando los conceptos mientras yo los digo y vayan haciendo su propia interpretación también. Lo que es importante que les estoy marcando acá, toxicidad y riesgo. Peligro no es lo mismo que riesgo, es en toxicología. O sea, ustedes tienen muchas definiciones de riesgo y de peligro, sobre todo en lo que hace a la salud ocupacional. Acá lo vamos a ver desde el punto de vista de la toxicología. Entonces, el peligro es que sea efectivo, que sea real este peligro, esta toxicidad a las personas que van a estar en un contexto o situación determinada. Por ejemplo, la radioactividad, ¿sí? La radioactividad es muy posible que sea efectiva la toxicidad en el organismo humano, ¿sí? Si alguien está expuesto, si alguien se expone. Por lo general son exposiciones accidentales. Lo mismo si hay una sustancia que es muy cáustica. Si la sustancia que es muy cáustica entra en contacto con la piel, se produce un daño, hay una toxicidad dermatológica en este caso. Bien, entonces, peligro, posibilidad efectiva, ¿sí? Si
se produce el contacto con la sustancia, ya hay toxicidad. Este es el peligro. Bien, habíamos dicho que la toxicocinética es la captación del xenobiótico por el cuerpo, cómo se va a biotransformar, cómo se distribuye en el cuerpo humano, cómo se divide en metabolitos y cómo se eliminan estos metabolitos. Habíamos dicho que las 3 vías de ingreso más frecuentes, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Dérmica, ¿Cuál? respiratoria y digestiva. Inhalatoria, Inhalatoria. Digestiva. No, era digestiva y no, oral. Oral era la segunda más importante, dijo. Sí, oral y digestiva sería más lo mismo, que ingresa por vía oral. Respiratoria y pulmonar es la primera, está bien. La dérmica puede ser. La dérmica, dermatológica o cutánea, perfecto. Son esas 3 las principales, ¿sí? Bien. Muy bien. Están atentos, qué grande. Las concentraciones de las sustancias y los metabolitos siempre se van a estudiar cuantificándolas, o sea, en qué cantidades las voy a tener. Esto es lo que es toxicocinética, ¿sí? Las concentraciones, cómo ingresan y cómo se mueven dentro del cuerpo humano. Por eso cinética, movimiento, ¿sí? Siempre ocurre esto en cualquier sustancia tóxica. Entonces, vamos a decirlo de otra manera. Podemos decirlo como el estudio cuantitativo, cantidad, cuantitativo estamos hablando de cantidad, ¿sí? De los procesos que experimentan en función del tiempo de un xenobiótico en un organismo vivo, ¿sí? O sea, ¿qué procesos hay cuando ingresa una sustancia tóxica en un organismo vivo? Entonces, esto nos va a permitir tener una idea del efecto de la exposición, el riesgo y la tolerancia. Palabra nueva, tolerancia. Palabra nueva, tolerancia. ¿Es importante la tolerancia? Muchísimo. Lo vamos a ver más adelante. No todos van a tener el mismo comportamiento frente a un tóxico. Hay personas a las cuales le hace un determinado efecto y hay a lo mejor otras que no le hace absolutamente nada. Esto se llama la tolerancia. O que durante reiteradas exposiciones uno tiene una cierta tolerancia. Bien, ¿sí? Aumenta la tolerancia frente a las exposiciones. En otros casos, ante reiteradas exposiciones, no tiene ninguna tolerancia y al contrario provoca reacciones exageradas. Pero este es el concepto de tolerancia. Esto habla que 2 más 2 no es 4. Jamás 2 más 2 es 4. Y más en toxicología, donde hay un montón de cuestiones a tener en consideración en todo esto. Por eso es tan importante la historia clínica ocupacional, ¿sí? Donde vamos a ver si la persona es alérgica, si no es alérgica, si tiene familiares que han tenido problemas alérgicos, si ha tenido exposiciones previas a determinado tipo de tóxicos. Esto es lo que nosotros buscamos cuando tenemos que evaluar una persona en el gabinete médico. O sea, no solamente ver qué puede pasar para adelante, sino también saber qué pasó atrás, porque la historia es muy importante en los casos de la salud ocupacional y también de la seguridad e higiene, sobre todo cuando hablamos de toxicología. Bien. Entonces, este cuadrito que lo tienen es que frente a un tóxico determinado que ingresa al organismo en una determinada dosis, ¿sí? Va a producir un efecto tóxico que va a dar una respuesta, ¿sí? Esta respuesta es la respuesta tóxica, pero a todo este periodo, desde la dosis conocida, donde se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina, lo llamamos toxicocinética. Toxicocinética. Mientras que la toxicodinamia
¿sí? La toxicodinamia es cómo se interrelaciona con determinado tipo de moléculas, de iones, de coloides, que es lo que les pongo acá entre paréntesis, ¿sí? O sea, es cómo se va relacionando en determinados momentos y va a producir un efecto tóxico. Bien, los lugares de acción específicos son los receptores celulares, que los vamos a ver someramente, no nos vamos a meter en detalle en este punto, más adelante. El estudio de los efectos bioquímicos y psicológicos de los tóxicos y su mecanismo de acción también es la toxicodinamia, ¿sí? Porque importa qué pasa con la bioquímica del cuerpo, el funcionamiento de los órganos y cómo los tóxicos los alteran, que es el mecanismo de acción del tóxico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un proceso de transporte y transformaciones. Transporte y transformaciones. ¿Por qué? Desde la piel, el contacto, hasta los órganos que se almacenan, hay una serie de pasos complejos que van desde que ingresa hasta que se puede eliminar o excretar. Bien. Entonces, nosotros tenemos el medio ambiente que tiene un tóxico. Este tóxico se puede absorber por piel, por vía digestiva, pasar al intestino, como acá está señalado, y por los pulmones. Cualquiera de estos tres puede absorberse y pasar a la sangre, o bien una gran parte puede excretarse en forma previa o eliminarse en forma previa. Si pasa a la sangre, ¿sí? Si pasa a la sangre es glóbulos rojos más glóbulos blancos más plaquetas, que son parte del citoplasma de las células megacariocitos, proteínas y minerales libres. Tanto las proteínas como los minerales libres juegan un rol importante en este caso. Ahora no lo vamos a tocar, vamos a dejarlo para otro momento, ¿sí? Bien, este tóxico, este xenobiótico en la sangre va a ir por todo el cuerpo, ¿sí? Puede ir a los demás órganos, puede ir a algún órgano blanco específico, por ejemplo, el músculo, por ejemplo, la grasa subcutánea, el cerebro. Pero la enorme mayoría pasa a metabolizarse en el hígado y otra parte en los riñones, ya no tan importante. Entonces, la sigla mnemotécnica que se las pongo acá es ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? Así se conoce este proceso, ADME: A de absorción, D de distribución, M de metabolismo, E de excreción. ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Recuerden. Y recuerden que el hígado y los riñones son órganos blancos donde va a ir a atacar el tóxico por lo general, ¿sí? Si bien existen muchos otros. Entonces, la toxicodinamia es el estudio en el cual los agentes químicos van a tener efectos sobre los organismos vivos. Entonces, este efecto en los organismos vivos nos permite a nosotros que queremos estudiar y queremos entender esto, saber las alteraciones que se producen a nivel bioquímico, ¿sí? ¿Qué está pasando dentro del organismo de las personas intoxicadas? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Rayos X, por lo general se saca una muestra de sangre y se manda al laboratorio para estudiar y se pide que se estudien los elementos que nosotros sabemos que estamos tratando. Porque recuerden que en el relevamiento general de riesgo laboral tienen la obligación
de informar las sustancias químicas. Y las sustancias químicas tienen que tener una etiqueta de seguridad y una descripción de seguridad. Bien, después de las pruebas diagnósticas, las pruebas que nosotros hacemos para saber qué pasó después de una exposición o de una enfermedad por tóxicos, se hace un tratamiento adecuado y después se va a ver si es necesario o no darle un antídoto a las personas. ¿Es complejo? Sí, es complejo esto, pero es importante. Entonces, la fuente de exposición y la disponibilidad química en el ambiente. La fuente de exposición es cualquier tóxico, ¿sí?, pero que está distribuido en el ambiente en donde la persona se mueve, el trabajador se mueve, y va a haber primeramente una fase toxicocinética, porque si no se absorbe, no se distribuye, no se biotransforma, no se bioacumula y no se elimina. Por eso es este orden. La fase toxicocinética, ¿sí? Bien, ahora, la fase toxicodinámica empieza después de la absorción. Puede ser entre la distribución y la biotransformación, ¿sí? Acá empieza, después de esto, empieza la fase toxicodinámica, en donde el tóxico toca receptores celulares. La célula, en su membrana celular, en la parte externa de la célula, tiene pequeñas proteínas que forman los receptores, que es el lugar donde los tóxicos van a trabajar. Y si esos receptores son utilizados por el tóxico a gran escala, es posible que la célula genere más de esos receptores y mande la señal fisiológica que necesita más de ese tóxico. Sí. Profe, ¿me puedo hacer una consulta? Sí. ¿El estudio de toxicodinamia sirve para determinar una dosis letal 50 o lo estoy mezclando con animales? No. En este caso lo estás mezclando, ¿sí? Esto es un mecanismo para entender qué pasa una vuelta que se absorbe el tóxico. Después, la dosis letal vos la utilizás para saber a qué concentración empieza a tener un efecto. Ahora vamos a verlo en las curvas, ¿eh? Está buena la pregunta, te adelantaste un poquito. Ahora, si querés después, la volvemos a hablar en las curvas. Pero acá estamos tratando de entender. Bien. Sí. Disculpe, profe. Entonces, si bien podemos decir que la toxicocinética y la toxicodinamia es una especie de proceso que se da en conjunto, primero aparece la cinética y después la dinámica. Claro, porque primero tenés que empezar por absorberlo, después tiene que distribuirse. Y en este periodo de biotransformación y bioacumulación es donde se dan las principales interacciones entre el tóxico y el receptor y se produce el efecto tóxico, ¿sí? Es Bien. en estos dos. Sí, entre la biotransformación y la bioacumulación. Y si el tóxico pasa y no se queda retenido en el cuerpo, como me dijo ya, ¿no hay toxicodinámica? O sea, si pasa, el tóxico entra. Todo depende de la dosis. El tema es cuán dañino, por decirlo de una forma poco académico, es el tóxico que ingresó al cuerpo. Entonces, si es de pronta eliminación, podés tener un efecto agudo y pasajero. ¿Sí? Es el caso, vamos a ponerlo en el caso de las drogas ilegales. ¿Sí? Alguno se pega un nariguetazo con cocaína en poca cantidad, se absorbe, se distribuye, se biotransforma, no se bioacumula en este caso y se elimina por orina, por heces o por la respiración, la cocaína. Cuando se está transformando, que ya se distribuyó, hay una interacción con los receptores neuronales, que es lo que permite la alucinación y lo que permite todo lo que es el entorno de la cocaína.
A eso se llama efecto tóxico. Pero si es poco y se elimina rápido, no tiene un efecto tóxico prolongado. Ahora bien, si yo aspiro monóxido de carbono en vez de cocaína, el monóxido de carbono, luego de la distribución, durante la biotransformación, nada, muy poco, se bioacumula uniéndose a los glóbulos rojos de manera resistente, una unión muy fuerte. Entonces, al estar muy unido a los glóbulos rojos, no se une el oxígeno, no se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, entonces la persona se intoxica y muere. En este caso, el efecto tóxico es muy grande porque no se puede eliminar. No sé si fui claro, si era lo que vos me preguntabas. Sí, está bien, bárbaro. Buenísimo, dale. Bien. Entonces, riesgo es la posibilidad que se produzca un efecto adverso de manera inminente porque, que se produzca un efecto adverso específico, no como el peligro, ¿sí? Entonces, en epidemiología, cuando estamos frente a poblaciones, el riesgo lo medimos en porcentual. Hay un 20% de personas que van a hacer una crisis asmática frente a la aspiración del polvo de cemento. Ejemplo, ¿no? 20%. Entonces, ese es el riesgo. Bien, esto se estudia en epidemiología. Entonces, ¿cómo se estima esto? Yo veo cuántos casos reales tengo de asma frente a la aspiración de cemento en las determinadas poblaciones de trabajadores que estuvieron en exposición al cemento. Entonces se llama estudio retrospectivo. De aquí hacia atrás estudio lo que pasó para saber de aquí adelante cuánto riesgo voy a tener en este caso. Entonces lo puedo proyectar para las futuras poblaciones. Puede ser del 20, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero con la experiencia previa, yo sé que puede ser cercano a ese porcentaje. A esto le llamamos el riesgo. Entonces, vamos a tener una población en estudio que son todos los que tengo trabajando en un determinado sector, ¿sí? Hay algunos grupos que tienen que ser específicos para sacar poblaciones, por ejemplo, expuestos al polvo del cemento, ¿sí? Y después, viendo a esto, decimos, todos tienen que usar, en vez de barbijo de pintor, barbijo N95 o N100, de acuerdo a si es un gas, ¿sí? Bien, entonces, el muestreo es lo que yo utilizo para determinar el tipo de población que quiero estudiar. Entonces, yo quiero estudiar todos los trabajadores que están en un corralón de materiales expuestos al cemento y compararlo con otra gente que trabaja en el corralón, también en estiva, en todo lo que sea logística, pero que no está expuesto al cemento. Entonces, tengo dos características similares, salvo una que es la exposición al cemento. Entonces, si acá tengo en los que están expuestos al cemento un 20% de desarrollo de asma laboral, voy a empezar a estudiar la población a riesgo, que son todos los que están expuestos al cemento, y me olvido de los que no están expuestos al cemento. Entonces, la población a riesgo son aquellos que pueden desarrollar un efecto adverso frente al tóxico que me interesa estudiar, porque eso va a dar, bueno, accidentes laborales en este caso no, pero enfermedades profesionales sí. En el caso de riesgo biológico pueden dar infecciones, enfermedad profesional, enfermedades inculpables, que son aquellas no relacionadas con el trabajo, en menor medida, pero pueden ocurrir, el ausentismo y la muerte. Esto es lo que, por eso quiero estudiar la población a riesgo, por todo esto que les acabo de decir. Ahora, ¿la estudio siempre? No, no la voy a poder estudiar siempre, porque me voy a morir antes que se acabe el tiempo. El tiempo no se acaba, es infinito. Pero
por eso lo voy a acotar a meses, semestres, bimestres o años, ¿sí? O quinquenios, cada 5 años. Entonces, la población a riesgo puede ser toda la población que está expuesta al cemento, en este caso, o en vez de toda la población, tomo 3 personas de 18 a 30 años, 3 personas de 30 a 50 años y 3 personas de 50 a 65 años. Entonces, no estudio a todos, pero sí una muestra de cada uno de los grupos etarios que están expuestos al cemento, ¿sí? Bien, entonces, esa es lo que yo llamo muestra poblacional, ¿sí? Entonces, tengo que saber que es representativa de toda la población. Esto es graficado. La población total es esta. Lo que está en este cuadrado blanco es lo que se llama universo. ¿Qué sería el universo? Todos los que trabajan en el corralón de materiales. Pero la población que a mí me interesa es son los que están expuestos al cemento. Ahora, como no puedo estudiarlos a todos, tomo una muestra que sea representativa de toda la población, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener, esto me sirve para extrapolar, yo voy a tener una población, ¿sí? Y aquí voy a poder detectar los problemas que tengo, pero también sé que hay una enorme cantidad de población en donde no veo qué problema tienen, ¿sí? Entonces, esto me genera o que puedan morirse o que puedan morbilidad esa enfermedad, ¿no? Sí. Sí, profesor, cuando es así esos casos, ¿hay que hacer algún estudio previo para entender a quién estudiar? Porque, a ver, en una fábrica de cemento hay lugares donde hay gente que está mucho más expuesta que otros. Sí, bueno, para eso sirve la epidemiología. Entonces, ¿de dónde sale esto? Esto sale del relevamiento de agentes de riesgo y del relevamiento general. Estos relevamientos van a permitir hacer un mapa de riesgo. Entonces, dentro de ese mapa de riesgo, yo sé qué población va a estar más expuesta y cuál no. Y empiezo a hacer estudios a todos. Entonces, yo sé que la fábrica de cemento, Corralón, yo lo llamé Corralón, hay gente que está más expuesta que otra. Entonces, pero voy a estudiar a todos. Pero voy a estudiar, por ejemplo, a 3 de los que no están tan expuestos y 3 de los que están muy expuestos. Entonces, lo que a mí me da, voy a poder extrapolarlo, o sea, 3 es muy poco, perdón, vamos a decir 30, ¿sí? 30 y 30, tengo 60, de los cuales voy a tener un 20%. Un 20% serían 6 de cada uno. Entonces, si a mí me da que 6 desarrollan asma, yo puedo decir que el 20% de la población expuesta al cemento puede desarrollar asma. O si están expuestos al cemento durante mucho tiempo, pueden desarrollar cáncer y aumentar la mortalidad por cáncer. Estos son los estudios. Entonces, yo puedo ver esto. Esto no lo puedo ver porque no tengo cómo estudiar a todos, pero sí puedo decir que parte de esto me permite inferir en lo que yo no veo. Y esto es lo que Lebel y Clark lo describieron como evolución natural de una enfermedad. O sea, yo tengo una enfermedad y si no la trato, voy a pasar primero por una población que no la veo, ¿sí? Porque todavía no está enferma, pero que está a riesgo de enfermarse, ¿sí? A riesgo de enfermarse, no significa que se vaya a enfermar. Entonces, ¿qué hago? Intervengo, hábitos saludables, utilización de elementos de protección personal, descanso adecuado, y esto que llamo prevención primaria me permite evitar que pase a la enfermedad
con lesiones presintomáticas o periodo de latencia, ¿sí? Acá ya empieza a enfermarse la gente. Entonces, ¿qué hago? Prevención secundaria. Ya empiezo a atacar esta enfermedad leve. Ahora bien, si la persona ya se enferma y aparece en fase clínica, o sea que empieza a tener fiebre, empieza a tener tos, empieza a tener broncoespasmo, empieza a tener mareos, ¿sí? Todo esto me permite saber que ya estoy teniendo una persona con asma o con alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, a esto que se llama resolución, intervengo en la prevención terciaria, que la prevención terciaria son los tratamientos, antibióticos, cirugía, broncodilatadores, rehabilitación en algunos casos. ¿Por qué? Porque de la fase clínica se sale de 3 maneras. O se muere y se va para la quinta de ñato, se cura y retoma sus actividades, o se hace crónica y tengo que hacer que la persona lo lleve lo mejor posible en la etapa crónica. Y si se curó y tiene algunas secuelas, tengo que llevarlo a rehabilitación. En la cronicidad tengo que reeducar. Sí. La fase crónica es porque es por acumulación, digamos que el organismo puede durante un tiempo, un periodo largo de años, fue acumulando un tóxico y después de cierto tiempo lo empieza a desarrollar síntomas. Puede ser eso, o también puede ser que frente a un estímulo por un tóxico desarrolle una respuesta exagerada y produzca daños permanentes en los pulmones, como es la destrucción de los alvéolos. ¿Sí? Los alvéolos se destruyen, no se regeneran más, y eso va a una enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica. Los saco del cemento, los pongo en el cigarrillo. Esa nicotina que se aspira, el alquitrán que aspiran mientras se fuma, eso va a los alvéolos pulmonares. Como el alvéolo pulmonar no aguanta, se empieza a romper porque cada vez necesito más volumen de aire para respirar, fuerzo la respiración cada vez más, se destruyen los alvéolos. Después van a tener una clase o después veo si ya consigo para que ustedes vean las diferencias entre esos pulmones, ¿sí? Esa es la cronicidad. Sí. Discúlpeme, porque por ahí me confundo. A ver si entendí esto. O sea, la fase crónica entonces sería que un tóxico, o sea, como que uno no lo puede eliminar y queda en el cuerpo, y eso sigue generando la toxicidad. Esa es una posibilidad. Sí. Esa es una posibilidad que se da, lo vamos a ver más adelante también en las próximas clases. Hay 2 tipos de tóxicos. El hidrosoluble, que es el que se diluye en el agua, en los líquidos, y se elimina por orina. Pero el liposoluble, el que tiene predilección por las grasas, que se deposita en el tejido graso corporal, ese no se elimina tan fácilmente y ese persiste y se va eliminando de a poco. Y eso es un problema crónico. O bien que el tóxico tiene una acción en agudo muy grande, daña a los órganos y por más que se haya ido, el órgano sigue dañado. Okay. Son las 2 formas de la cronicidad. Está, perfecto. Gracias. No, está bien. Bien. Los xenobióticos, ¿sí? Los tóxicos. Tenemos un montón de tóxicos. Un montón de tóxicos, ¿sí? Tenemos biológicos. La mordedura de una serpiente es biológico. Si comemos estos hongos, podemos tener efectos biológicos. Tenemos riesgo biológico, las radiaciones, los riesgos químicos, ¿sí? Que pueden ser los farmacológicos también,
los riesgos ambientales por otro tipo de químicos, los riesgos por radiaciones ionizantes, ¿sí? Riesgos químicos. Profe, lo que serían por polen o así tipo que, que, que tire alguna planta o algo, ¿sería Sí. biológico? Perfecto, sí. Son biológicos, sí, correcto. No me acuerdo Xenobióticos, que tira algo también como un polvillo, no me acuerdo. ¿de qué, perdón, que no te escuché? Que no me acuerdo qué planta era que tiraba como un polvillo y era tóxico Los para... tilos. Por lo general, en la ciudad son los tilos. Y hay otro montón de pólenes también, ¿no? Pero el tilo es el que causa más problemas. Bien. Pero Los xeno- esos no son los que dan como esa alergia Sí, sí, que uno empieza a estornudar y tiene esa rinitis y todo ese tipo de cosas. ¿O no? sí, sí. Sí, claro, sí. Es eso. Los xenobióticos. Xenobióticos son sustancias extrañas al organismo. Entonces, pueden ser químicos, fármacos, pueden ser agentes presentes en la naturaleza o contaminantes ambientales. Por ejemplo, una erupción volcánica es un contaminante ambiental, ¿sí? Los venenos presentes en la naturaleza, hablando de xenobióticos, son las toxinas que están en los vegetales, toxinas bacterianas, venenos de animales, ¿sí? Estos son los agentes xenobióticos en la naturaleza. Y los contaminantes ambientales, erupción volcánica, gas radón, que es una radiación ionizante que está en el subsuelo y que en algunas casas, en determinados lugares con características geológicas, ingresa a determinados lugares, ¿sí? Esos son contaminantes ambientales. O el arsénico presente en el agua en algunas regiones, por ejemplo, de la cordillera de los Andes, Argentina. Estos son los xenobióticos. Entonces, los condicionantes del efecto. Condicionantes del efecto, ¿sí? Puede ser la naturaleza del vehículo. Si llegan porque lo aspiro en el humo, si llegan porque contaminaron una comida y los ingiero. Si son muy concentrados o están diluidos. Si están muy concentrados, el efecto queda condicionado a ser mayor, porque en poca cantidad ingresa mucho tóxico. Ahora, si está diluido, no tanto. Si lo hago todo de golpe o de a poquito, no es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a verlo después cuando veamos las curvas de administración, ¿sí? Si hay sinergismo o antagonismo, ¿qué es? Si yo lo asocio con alguna otra sustancia, el tóxico, puede ser que las dos sustancias se potencien y generen más daño. Ahora, si son antagonistas, una colisiona con la otra, y si son exactamente iguales, hay un antagonismo. Que estos son algunos antídotos. Son sustancias tóxicas que inhiben otro tóxico. Si previamente hubo una administración o no, ¿sí? Si ya es un hábito, o sea, si ya constantemente hubo presencia a ese tóxico y cuán tolerante es ese organismo al tóxico. Y el otro condicionante, todos estos son condicionantes, porque condicionan al tóxico en su efecto adverso. El otro y el último es la sensibilización. O sea que el tóxico va sensibilizando a determinado organismo o a todo un cuerpo humano y lo lleva a una reacción desmedida. Se sensibiliza y se sensibiliza de a poco. Por ejemplo, la alergia al látex. Empezamos a usar guantes de látex, al principio la piel reseca, se raja, después ya se ulcera porque utilizo reiteradamente el látex, y esto es la sensibilización, cómo de a poco va llegando a tener un daño grande.
Ahora, sí, Los hábitos de tolerancia también puede incluir ahí cuando a los pacientes ya que están en una situación, digamos, casi irreversible, y la administración de la morfina para que no tengan dolor. exactamente. Y con cualquier droga. Con cualquier droga. Por ejemplo, la heroína. La heroína enseguida va a determinado tipo de receptor neuronal y hace que se generen más receptores. Entonces el organismo pide más heroína para cubrir esos receptores. Entonces, no solamente se genera una adicción a la dosis, sino que cada vez se necesita más dosis para el efecto. ¿Mm? Esto es, a eso también llamamos hábito. Bien, la persona puede tener variables de acuerdo a la raza, no todas las razas son iguales. A la radiación ultravioleta, aquellas razas celtas que son pelirrojos, pecosos, con piel muy clara, tienen mayor predisposición a desarrollar cáncer de piel que algunos que son de raza negra o de raza cobriza, como los pueblos originarios americanos, ¿sí? Son más resistentes a la radiación ultravioleta. El sexo biológico, porque hay determinadas hormonas en la biología femenina y en la biología masculina, ¿sí? El peso, por los que son los tóxicos liposolubles o hidrosolubles, la edad, al no estar maduro el hígado en los chicos, sobre todo en los recién nacidos, o en las personas mayores, que ya el hígado tiene un proceso de envejecimiento y no conjuga y no metaboliza igual a los tóxicos, entonces tienen mayor cantidad, mayor predisposición a efectos adversos. Y después aquellas cosas que no sé por qué, pero ocurren, que yo no tengo una alergia al látex, pero mi hermano tiene una alergia al látex. Venimos de los dos lados, uno sí, otro no. Si la persona está previamente enferma o no, y si la persona tiene un buen estado físico o un estado físico más o menos. Todo esto da también efectos diferentes de un tóxico en una persona, lo concerniente al sujeto. Entonces, también las propiedades físico-químicas que afectan la toxicidad de los compuestos químicos pueden ser: el estado físico condiciona la vía de entrada. ¿Sí? Tengo bien la piel, mis pulmones están sanos, ¿sí? Tengo una buena capacidad de aire, eso se da con la espirometría, ¿sí? La espirometría mide los volúmenes pulmonares. Bien, si el tóxico es soluble en agua o en líquidos, lo que le acabo de decir, si es soluble en líquidos, tenemos un problema importante. La molécula es grande o es pequeña. Las pequeñas moléculas llegan más al fondo en el aparato respiratorio, por ejemplo, llegan al alveolo, mientras que las más grandes pueden quedar en la tráquea o en los bronquios principales. Por ejemplo, el monóxido de carbono respecto al dióxido de carbono, los dos son tóxicos, ¿sí? Nada más que el monóxido de carbono, por su estructura química, es mucho más afín a la hemoglobina que el dióxido de carbono, que se elimina fácilmente, ¿sí? Y el grado de oxidación, péguense un repasadito de ecuaciones redox, entonces que la oxidación genera radicales libres y eso hace que tengan mayor efectos adversos. Bien. Profe, ¿eso Sí. tiene algo que ver con también el asbesto? Que, o sea, que es más como un tóxico, pero también es cancerígeno. ¿O no? No tiene nada que ver. No, a ver, profundicemos un poquito más. Claro, o sea, como es una sustancia que uno la respira y queda en los pulmones, Sí. y eso, al no poder, digamos que eliminarlo, queda
ahí a uno lo intoxica directamente, o sea, lo enferma. Exactamente, porque aparte tiene un gran tamaño, el asbesto son fibras, tiene un gran tamaño el asbesto, no se metaboliza, o sea que no se destruye, queda en el pulmón y al no destruirse genera una reacción inflamatoria crónica que termina con células que degeneran en células cancerígenas. ¿Mm? Así que sí, tiene que... Perdón, profesor, ahí cuando dijo que es una inflamación que no se va, ¿el hecho de inflamarse es lo que convierte a las células en cancerígenas? No, no. Porque del asbesto se habla, bueno, ahora que lo sacó la compañera, del asbesto se habla que es un producto altamente cancerígeno. Sí. ¿Cuál es el efecto en la célula para que la cambie y la convierta en una célula cancerígena? ¿Por qué el asbesto sí y otro tóxico no? Otro tóxico que también se aloje en los pulmones, por ejemplo. Según la materia de materiales, el talco y el asbesto están por los mismos compuestos, nada más que el asbesto está en forma de fibra, que eso es lo que ingresa a los pulmones. Y el talco, a pesar de ser el mismo compuesto, está conformado distinto. Por eso, a no poder salir del cuerpo, se forma el cáncer. Por eso Bueno, el asbesto es cancerígeno y el talco, que a pesar del mismo compuesto, no es cancerígeno. es correcto, todo depende de la cantidad de talco que se absorba. Ahora, yo hablo de inflamación. La inflamación, para ir contestando la pregunta, no genera células cancerosas, pero sí genera todo un microambiente específico en donde se liberan algunos inmunomediadores, como ser las interleuquinas, las citoquinas, los factores de necrosis tumoral, se liberan. En el caso del asbesto, que es una fibra de gran tamaño molecular, lo vamos a ver especialmente, vamos a tener una clase de asbesto, no, no nos apuremos, pero sí se los explico rápidamente. Entonces, el asbesto va a producir primero una respuesta inflamatoria. Al esa respuesta inflamatoria que, combinada con el asbesto, va a generar alteraciones en el ADN celular. Como va a seguir sin poder destruirse, porque ¿qué hace el organismo? Provoca una reacción inflamatoria. Ahora, una reacción inflamatoria no es un chichón porque me golpeé la cabeza contra la pared. Eso es una inflamación también, pero el mecanismo inflamatorio también genera unas respuestas que las células se reproducen rápidamente y si hay una mutación celular, esa mutación se transmite y va a generar células sin ningún tipo de funcionamiento, con un alto grado de reproducción y que van a ir invadiendo tejidos normales. Ese es el cáncer, ¿sí? Y el asbesto es lo que provoca. El talco también lo provoca, es cancerígeno. Pasa que al ser más fácilmente eliminable por el tamaño de las partículas, no tiene un efecto cancerígeno tan grande. Esto lo vamos a ver en la segunda mitad de la cursada, donde veamos algunos compuestos químicos y algunos compuestos tóxicos puntuales. En el libro de Nelson Albiano tienen las hojas en donde describe cada uno de los tóxicos. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de la cursada. Ahora estamos viendo las generalidades. Pero me encanta esta discusión, está muy buena. Bien. Los tóxicos tienen propiedades físicas, líquidos, gaseosos y sólidos, ¿sí? Bien. Los gases son los más tóxicos porque ingresan directamente por la vía respiratoria y no tienen dificultad en su ingreso y en su distribución, ¿sí? Porque el gas a través de la piel o al comer no es muy frecuente, para nada. O sea, ¿puede pasar algo al contenido estomacal? Sí.
por la piel prácticamente nulo. Mientras que los líquidos y los sólidos sí pueden ser ingeridos por la vía digestiva, por la vía oral, pero sobre todo por accidentes, ¿sí? Ahora bien, los líquidos pueden inhalarse por vapor. Hay algunos vapores tóxicos, ¿sí?, que generan daño pulmonar por la vía respiratoria o también por los aerosoles, ¿sí? Cuando aerosolizan algo, que tiran el veneno para matar a los mosquitos, es un tóxico que mezclado, combinado con un determinado tipo de gas y a una presión determinada, sale ese tóxico en una microgota, ¿sí? La microgota lleva un tóxico. Es el aerosol insecticida. El contacto con la piel puede absorberse el líquido, me tiro insecticida, queda líquido, y tengo un problema de toxicología importante porque se absorbe por piel y produce un daño dermatológico. Bien. Y los sólidos es o un veneno, por eso habla de toxicología forense, o por contaminación farmacológica, lo que se llama iatrogenia, una toxicidad producida por un fármaco. Los medicamentos, para que tengan una idea, lo dijimos creo que en la clase anterior, los medicamentos, los fármacos, tienen un efecto deseado, pero aparte pueden tener otros efectos adversos. Por ejemplo, me tomo una aspirina porque me duele la cabeza, ¿sí? Entonces, la cefalea, la aspirina la trata, pero mientras tanto me bloquea parte de la coagulación que bloquea las plaquetas durante 72 horas y me produce acidez. Entonces, esos son los efectos colaterales que puede tener un tóxico. En el caso de los sólidos, bueno, es esto: toxicología forense o toxicología clínica. Bien. Gente, Ahí en el libro dice que la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. sí, lo dije desde el principio. Sí. Yo puedo tomar un vaso de agua porque tengo sed. Ahora, si me ponen una sonda y me mandan 30 litros de agua, me muero. Todo depende de la dosis. Bueno, esto repásenlo bien, así entramos la próxima clase en esto que va a ser bastante arduo, la curva dosis-efecto, dosis-respuesta, todo lo que son estas relaciones y cómo vamos a verlo en los efectos tóxicos. Muy buena clase, bien por la participación de ustedes. Bueno, un segundito. Gracias. La hice corta la clase, lo que pasa es que el contenido, yo a veces doy clases más largas, de 2 horas y media, pero si yo meto demasiados contenidos que no puedan ser digeridos, vamos a generar algunos problemas después en la captación de lo que quiero dar, del mensaje que quiero dar. Denme un segundito. Sí, profe, y no es lo mismo presencial que virtual, es decir, una No. clase larga virtual es mucho más tediosa por ahí que una presencial, así que es totalmente entendible. Sí, a ver, ojo, todo depende. He visto a mis alumnos dormirse mucho en las clases presenciales, ¿eh? Así que el tedio puede ser exactamente igual. Bueno. Bueno, a veces no es adrede, digamos. Hay gente que viene, No es adrede, ¿eh? se va a trabajar, llega, tiene un viaje, ya a la facultad está cansada. No lo digo, no. Acá me ponen dosis efecto, me parece muy bien.
mucha dosis de clase da un efecto de somnolencia. No, yo no digo que sea a propósito, pero que a veces pasa. Yo me he quedado dormido en películas. Me he ido al cine, me he quedado dormido en películas que me resultaban un bodrio, entonces, o que eran muy largas y estaba cansado. Así que... No sé si usted se acuerda, nosotros tuvimos el sábado a la mañana medicina laboral con usted, y había un alumno que usted lo terminó despertando porque estaba con la cámara prendida y dormido. Me acuerdo que encendió la cámara acostado, Sí. metido en la cama, sí. Va a ser difícil que me olvide de eso, ¿eh? Va a ser difícil que me olvide. Fue bastante gracioso. Muy gracioso. Y yo también cursé ese sábado y también me acuerdo de eso. ¿Se acuerdan, no? Sí. Sí. Yo a veces vengo escuchando la clase en el tren y a veces como que cabeceo y trato de pararme para seguir escuchando, si no también como que me cuesta. Vamos a ser honestos, son cosas que pasan. Me preocupa más a veces cuando estoy dando clase y veo que están chateando cualquier cosa y están despiertos. Y entiendo que todos trabajamos. Bien. Profe, cuando esto no existe la posibilidad de que haya una clase presencial, ¿no? Además del parcial. Miren, las clases presenciales o virtuales no las determinamos nosotros, ¿sí? La determina como se fueron planteando la cursada. ¿Podemos tener clases de integración presenciales? Sí. Es posible hacer un taller. Así que es posible que tengamos clases presenciales. ¿Profe? Sí. Una consulta. Yo, como venía viajando, bueno, cuando llegué agarré la carpeta. Hay una parte que yo estuve viendo que fui viendo de los Power, que no lo había tomado nota, y no me quedó claro, que no sé si después me lo podría explicar, de toxicocinética y toxicodinámica. No sé si lo explicó eso. Sí, lo expliqué. Después, la clase que viene, todas las clases vamos a hacer un repaso. Ok, sí, porque esa partecita yo la anoté aparte porque no me quedó claro. Sí. La vamos a ver también en las próximas clases. Bueno, dicho esto, vamos a pasar lista. A medida que los nombro después se pueden ir desconectando, ¿eh? Acuérdense que al revés, profe. ¿Al revés? Claro, así dijo en la clase pasada. A ver, perdón, ¿qué hago? La semana pasada dijo que iba a ser al revés porque si no... Va cambiando el orden del dictado, eso dijo. Ah, ¿el orden del dictado? Sí. Hoy arranca por la Z. Solo porque ya se quiere ir. No se confundan, que también el profe está en seminario. No, por eso. No le diga nada, chico. No, ya sé. Ya está todo. Bueno, no importa. Más o menos me acuerdo. Vamos a empezar ahora. Villamayor. Presente, profe. Listo. Villagra. Presente, profe. Vial. Presente, profe. Bien. Vázquez. Sí, profe, acá estoy. Bien. Tercero. Con Alberto. Profe. Suárez. Suárez Maximiliano, presente, profesor. Sí, perfecto. Ángeles Stonov. Presente. Soto Lagos. Presente. Ciesa. Presente. Bien. Sayavedra Ricardo. Presente, profe. Bueno. Gastón Sánchez. Brian Salazar. Presente. Said Sheila. Presente. Ruiz Díaz Pamela. Presente, profe. Bien.
Rodríguez Mariel. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez Alan. Presente. Bien. Matías Oviedo. Presente. Yo antes de irme, o sea, quería hablar con usted sobre un tema. Bueno, quédate entonces. Ortega Ileana. Presente. Ortega Facundo. Presente, profe. Bien. Olivares Vera Luciano. Presente, profe. Tengo Bueno. una- Ochoa Correa. Presente, profe. Bueno. Morel Gallardo. Presente, profe. Sí, nos habíamos visto, sí. Morales Serve. Presente. Bien. Montenegro Alicia. Presente, profe. Bien. Martínez Natalí. Martínez Natalí. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. López Walter. López Walter. Estaba, profe. Hoy. Sí, por eso lo estaba llamando, pero... Janín Leandro. Presente. Hasiuk Susana. Presente, profe. Bien. Ibáñez Ricardo. Presente, profe. Bien. Ibáñez Luis. Presente. Herrera Liliana. Presente. Bien. Guaraz Ángel. Axel, perdón. Guaraz Axel. Presente, profesor. Muy bien. Gómez Guillermo. Presente, profe. Bien. Genés del Valle Norma. Furiolo. Sí, te vi. Sí, presente, profesor. Buenas Marco. tardes. Buenas tardes. Furiato González. Presente. Disculpe, profe, ¿me escucha ahora? López Sí. Walter. Sí, perdón, ya tenía un problema con el micrófono. Estoy presente. No, sí, ya sé, ya te puse presente. Gracias. Foguía Lorena, bueno, también vi que estabas. Acá estoy, profe. Fleitas Tamara. Presente, profe. Bien. Ferreira Florencia. Presente, profe. Bien. Fernández Maximiliano. Presente, profe. Bien. Duarte Alexis. Sí, presente, profe. Bien. Contreras Brenda. Presente, profe. Bien. Chaile Federico. Presente, profe. Bien. Centurión Florencia. Buenas tardes, Florencia. Castillo Eliana. Presente, profe.